Que la Federación Peruana de Fútbol haya tomado la firme decisión de contratar para la próxima clasificatoria del Mundial 2026 a una persona que hoy me honro en presentarlo, a Juan Máximo Reynoso, a quien le doy la bienvenida y a quien le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Este es tal vez uno de los videos que más he querido hacer en mi canal desde hace mucho tiempo, pero por razones personales no pude lograrlo. Esta vez, a modo de celebrar los 500 suscriptores en mi canal y por ser el video más votado en la encuesta que realicé hace un tiempo, hoy voy a hablar acerca del peor entrenador peruano y de la historia que pudo tocarle a la selección peruana en las eliminatorias en el sistema de todos contra todos, e incluso me atrevería a decir también de cuando aún el sistema de clasificación era por grupos. Juan Máximo Reynoso Guzmán. En este video hablaremos más que todo de su terrible paso por la selección, cómo nos dejó últimos con tan solo 2 puntos de 18 posibles, sus declaraciones absurdas y su cero autocrítica. Dicho todo esto, comencemos con el video de hoy. Luego de la dolorosa eliminación por penales ante Australia en el repechaje rumbo a Qatar 2022, la hinchada peruana se sentía desconsolada y muchos ya imaginaban el retorno de las peores épocas del fútbol peruano, en donde solo eran derrotas tras derrotas. Las siguientes eliminatorias serían las más fáciles de Sudamérica, pues de 10 selecciones clasificaban 6 al Mundial y el 7º lugar iba al repechaje. Por ese motivo, la Federación Peruana de Fútbol, comandada por el revendedor de entradas y procesado judicialmente Agustín Lozano, llegaron a la estúpida conclusión de que se podía clasificar al Mundial del 2026 con un DT de menos pretensiones que Gareca. Si la eliminación de Qatar 2022 nos dolía, la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la dirección técnica de la blanquirroja terminó por mandarnos al fondo del abismo. La razón de su salida fue que Agustín Lozano le había propuesto reducirle el 40% de su sueldo para poder continuar al cargo de la blanquirroja, pero no solo fue eso, pues Ricardo Gareca quería una reestructuración total del fútbol peruano, desde las divisiones menores, para poder encontrar jugadores y así poder hacer el tan esperado recambio generacional. Esto obviamente no le importaba en lo más mínimo a Lozano, ya que esto le afectaría sus bolsillos. Recuerden que estamos hablando de un Manuel Burga 2.0, de alguien que, con el fin de ganar votos para ser reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, metió en un avión a todos los presidentes de los clubes de la Liga 1, 2 y Copa Perú para el viaje al partido del repechaje de Qatar, y todos culparon a Gareca de ello, cuando obviamente el Tigre no tenía nada que ver. Gareca, día después, daría una conferencia de prensa a modo de despedirse del Perú, donde agradeció a todos los que lo apoyaron, exceptuando al nefasto de Agustín Lozano. De esta manera, se ponía fin a una era de 7 años maravillosos, en donde se había recobrado la ilusión por la selección. Luego de la salida de Ricardo Gareca, se empezaron a barajear varios nombres para poder suplirlo y continuar con lo que ya se había logrado moldear. Entre los nombres más destacados se encontraban Hernán Crespo, Jorge Sampaoli, Néstor Pekerman, Sebastián Becachese e incluso Marcelo Bielsa. Todo se perfilaba para que Becachese se ponga el buzo de la selección, pues su estilo de juego era muy similar al de Gareca. No obstante, los chauvinistas estúpidos salieron como ovejas a decir que ya era hora de que se le dé la oportunidad a un técnico peruano, que un técnico peruano era capaz de lograr hazañas con la selección. Aquellos chauvinistas no tenían ni idea de que con un entrenador peruano, exceptuando al finado Marcos Calderón, Perú nunca había logrado ganar nada en eliminatorias ni mucho menos en Copa América. Hasta que salió el nombre del protagonista de este video, Juan Máximo Reynoso Guzmán, que lamentablemente era considerado el mejor director técnico peruano del momento, pues acababa de salir campeón con el Cruz Azul de México luego de casi 23 años, siendo el primero en ser campeón, tanto como jugador y como director técnico del club cementero. Pues bien, desde un principio yo sabía que elegir a Reynoso como entrenador de la selección sería el peor error de la Federación Peruana de Fútbol, pero como siempre, los hinchas nacionalistas salieron en su defensa a decir que Reynoso era el indicado,
por haber sacado campeón a Universitario de Deportes, Bolognesi y Melgar, todos ellos de la Liga Peruana. Esto agregado a que Juan Reynoso había sido el capitán de la selección peruana en aquellas eliminatorias rumbo a Francia 98, donde nos quedamos eliminados por diferencia de goles. Creían tontamente que con Reynoso íbamos a ir al Mundial y que incluso ganaríamos la Copa América del 2024. Al final, todos sabemos quién tuvo la razón. Incluso periodistas como Lejalder Godos, Philip Butters y el Tigrillo Navarro hacían barra para que Reynoso sea el nuevo director técnico de la selección. Qué curioso que ellos tres que defendieron al Cabezón luego saldrían a pedir que lo voten, tras darse cuenta de que era un cero a la izquierda como director técnico de Perú. Para nuestra mala suerte, Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, dio el visto bueno al popular Cabezón, pues este último había sido su capitán en las eliminatorias a Francia 98, cuando el ciego era el director técnico de la blanquirroja. Y así llegamos al 2 de agosto del 2022, el día en donde se oficializó la elección de Juan Reynoso como director técnico de la selección peruana. Era tanta la desconfianza hacia el peruano que cuando posó para la tradicional foto con la camiseta peruana, absolutamente nadie en el auditorio de la Videna lo aplaudió, a pesar de que en su conferencia de prensa Reynoso mostró otro tipo de personalidad, como queriendo ganarse la confianza de todos, cosa que nunca lo logró. Incluso la mayoría de sponsors que tenía la Federación Peruana de Fútbol durante la era Gareca decidieron abandonar a la selección, pues ya presentían que Juan Reynoso sería un fracaso total. Aún recuerdo las palabras que dije cuando lo presentaron: este mediocre no llega ni a fin del año 2023. La razón de su elección como director técnico era muy simple. Lozano quería gastar menos dinero en un director técnico y Reynoso era el más barato que cualquier otro DT extranjero, pero al final lo barato salió caro. Como ya lo había mencionado antes, Juan Reynoso era considerado el mejor director técnico peruano del momento, pues sus logros lo respaldaban. Había logrado sacar campeón del torneo Clausura al Bolognesi de Tacna en el 2007, luego de 78 años, y también logró los campeonatos nacionales con Universitario de Deportes y con el Fútbol Club Melgar de Arequipa, luego de 9 y 34 años respectivamente. Esto agregado a su logro más destacado, salir campeón de la Liga Mexicana y campeón de campeones con el Cruz Azul. No obstante, todos estos logros eran totalmente opacados cuando se conocía a Juan Reynoso no como estratega, sino como persona. Juan Reynoso es un tipo totalmente egocéntrico, se cree tocado por Dios, cree saber más que los periodistas. Cuando gana mira por debajo del hombro a periodistas y a jugadores, se niega a dar declaraciones, es recontra pleitista con los medios de prensa, tiene delirios de grandeza, evita que sus jugadores declaren y que incluso se acerquen a los hinchas a saludarlos. Y lo peor de todo, cree que todo lo que hace está bien. Aquí les dejo un video mostrando lo mencionado anteriormente. Una chiquita nada más. Felicitaciones, Juan, por el triunfo. Bueno, Juan Reynoso no habla, pero de verdad me encantó que aunque sea me mire. ¿Cómo? No, pero quiero, ¿no te puedo preguntar algo? Con respecto a su estilo de juego, desde que se convirtió en entrenador, siempre ha sido ser ultradefensivo, es decir, ser ratonero, darle más prioridad a la defensa y ganar de contra, es decir, sale a no perder, y si gana, solo lo hace por la mínima diferencia. Esto se vio notoriamente en el Cruz Azul, donde el 80% de sus triunfos fueron por el marcador de 1-0, sumado a que no permitía que sus jugadores hagan alguna jugada de lujo o sean desequilibrantes, pues de hacerlo, lo sacaba del partido. Además tenía su estúpida manía de hacer rotar el equipo y nunca tener un 11 fijo. Con todos estos defectos, se lo eligió como director técnico de la selección y estúpidamente hubo hinchas que creían en él. Aparecieron los futurólogos e hinchas que solo sabían insultar a Gareca, a quien tildaron de vago. Uno de los que le dijo vago al estratega argentino fue el invento de periodista llamado Lejalder Godos, mientras que a Reynoso lo veían como la cara de la disciplina y el trabajo. Al final, Juan Reynoso no fue ni uno ni lo otro. Llegamos a septiembre del 2022 y con ello la primera convocatoria de la era Reynoso. Cuando se esperaba ver caras nuevas en la selección, Juan Reynoso presentó a modo de PowerPoint los convocados para los amistosos ante México y El Salvador. El Cabezón presentó dos listas, una era oficial y la otra era una provisional. La polémica comenzaría aquí, pues Juan Reynoso volvió a llamar a los jugadores que Ricardo Gareca había borrado por ser intrascendente, tales los casos de Anderson Santamaría,
Andy Polo, Raúl Ruidíaz e increíblemente también estaba Carlos Ascuez. La única cara nueva fue la de Piero Quispe, volante que la venía rompiendo en ese entonces en Universitario de Deportes y que al final no debutaría en ninguno de esos dos partidos. El resto de jugadores eran los mismos que convocaba Gareca. Esto solo era el principio de lo mal que le iba a ir a la selección y de cómo Reynoso iba a meter su argolla. Antes de los dos amistosos, tanto Yoshimar Yotun como Andy Polo se terminarían lesionando. Este último fue la convocatoria más polémica de todas, pues Andy Polo, aparte de ser un jugador intrascendente hasta el día de hoy en la selección, tenía un problema judicial familiar en Estados Unidos. El reemplazo sería Brian Reina, jugador que militaba por aquel entonces en el Cantolao, del cual hablaremos en breve. Llegamos al 24 de septiembre del 2022 en el estadio Rose Bowl en Estados Unidos, donde Perú se enfrentaba a México, selección que conocía bien, o al menos eso se creía Juan Reynoso. En este partido, que fue más para dormirse, Perú no haría ni un solo maldito remate al arco, siendo así el primero de muchos partidos en donde Perú, al mando de Reynoso, no dispararía al arco. Perú salió a ratonear, a no perder, renunciando totalmente a ganar. Ese fue y siempre será el mediocre planteamiento de Juan Reynoso. A pesar que se jugó con casi el mismo 11 de la era Gareca, Perú fue totalmente ineficiente ante un México que tampoco era la gran cosa. A poco de finalizar el partido, Reynoso sacaría a la Padula y pondría en su lugar a Raúl Ruidíaz, su engreído, que como siempre no hizo nada en el partido. Faltando 5 minutos para finalizar el encuentro, un error defensivo de la saga peruana le permitiría a Irwin Lozano anotar el único tanto del partido. La era Reynoso comenzaba con una de las tantas derrotas que tuvo la selección a su mando. Aún recuerdo a la torrante de Coqui González diciendo postpartido que Reynoso siempre debutaba con derrota en todos los equipos que dirigía y que luego lograba encontrar el rumbo y sacaba buenos resultados. Este fue uno de los tantos defensores que tuvo Reynoso que más adelante estaría pidiendo su salida. Las críticas no se hicieron esperar, obviamente. Las redes sociales más conocidas como Twitter, Instagram y Facebook dieron con palo a Reynoso, criticándolo de ratonero, de tener siempre un equipo aburrido y ultradefensivo, y también de no aportarle absolutamente nada a la selección. ¿Y cuánta razón tuvieron? Día después se jugaría el partido contra El Salvador, donde haría su debut Brian Reina, lo único bueno que descubrió Reynoso, por no decir lo único bueno que hizo. Aquí la blanquirroja vencería a los de la CONCACAF por 4-1, con un autogol y 2 goles de penal. Uno lo haría la Padula y el otro lo haría Cristian Cueva, y un gol de Brian Reina. Luego de este partido salieron los reynosistas a decir que Reynoso era mejor que Gareca, porque el cabezón sí pudo vencer El Salvador, cosa que Gareca no pudo hacer en el amistoso del 2019. Este partido sería la única vez que la blanquirroja anotaría más de un gol al mando de Juan Reynoso. Pasamos ahora al mes de noviembre. Mientras los demás países se preparaban para jugar el Mundial de Qatar, nosotros nos preparábamos para verlo por televisión. En aquel mes la blanquirroja debía afrontar los 2 últimos partidos amistosos del año, ante 2 rivales directos en las eliminatorias. Paraguay en el Estadio Monumental de Lima y Bolivia en Santa Cruz, aunque con este último se modificaría el lugar del partido, debido a problemas en el país altiplánico. El partido se jugaría finalmente en Arequipa, en el Estadio de la UNSA. Al momento de dar la lista de convocados, en el cual su mayoría serían jugadores del medio local, salvo algunas excepciones, muchos esperaban que el goleador por aquel entonces de la Liga 1, Luis El Chin Benítez, de Sport Huancayo, sea convocado, pues tenía 18 goles en lo que iba del torneo. Sin embargo, Reynoso ya mostraba signos de su paupérrimo manejo como director técnico nacional, pues no solamente no convocaría al Chin Benítez, sino que en su lugar llamaría a Alex Valera, delantero que nos dejó sin mundial y que nunca fue trascendental en algún partido con la blanquirroja. También llamaría a Ugarriza, que no tenía gol, llamaría a los hermanos Zúcar, Matías y Alexander, y finalmente llamaría al Tunche Rivera. Todos ellos juntos no llegaban ni a la mitad de goles que tenía Benítez. Como plus terminaría llamando también al defensa central Carlos Ascuez, una vez más. Cuando se le preguntó por qué dejó fuera a Benítez, Reynoso dijo que lo respetaba como jugador, pero los que fueron llamados actualmente estaban un pasito más arriba que él. O sea, los que tienen menos goles son convocados por encima del que anota más. Una de sus tantas estúpidas declaraciones que dio a la prensa mientras era director técnico de la selección. Y soy muy respetuoso de los números de Benítez.
me ha tocado verlo más de una vez en vivo, pero me parece que los que hoy están convocados están un pasito arriba, hoy. Llegó el día del partido contra Paraguay en el Estadio Monumental de Lima, con una presencia de muy poco público, pues lamentablemente todos esperaban ir a ver los amistosos si es que Perú clasificaba al Mundial, pero al no clasificar y tener un estratega que no sabía ni dónde estaba parado, las opciones o la ilusión de ver a un nuevo Perú prácticamente eran muy pocas. En este partido, Perú la sacaría barata, pues Pedro Galese salvó más de una vez el arco peruano, ante una delantera guaraní que pasaba fácilmente por el lado de Carlos Ascuez, a quien siempre le ganaban las espaldas. Aquel partido terminaría con una victoria ajustada por 1-0 a favor de Perú, con tanto de Alex Valera, tras un córner bien ejecutado. Cristian Cueva entró en el segundo tiempo y él fue quien le cambiaría la cara a la selección, que terminó jugando un partido demasiado aburrido. Este triunfo fue visto como algo bueno por algunos hinchas, pues se le había ganado supuestamente al equipo titular de Paraguay con jugadores de la mediocre Liga 1 y ya ponían a Reynoso como el salvador de la selección. Lo que no sabían es que este partido se pudo haber perdido y por goleada, sumado que hubo presencia de jugadores que militaban en el extranjero, como Pedro Galese, Cristian Cueva, Alexander Callens y el mismo Alex Valera. Días después, Perú recibiría a Bolivia en Arequipa, en el estadio de la UNSA. Este partido marcaría el debut de Piero Quispe en la selección. En el banco de la selección altiplánica se encontraba Gustavo Costas, quien también debutaba como director técnico de Bolivia, con quien Reynoso se había enfrentado en más de una ocasión cuando dirigían a Alianza Lima y a Universitario de Deportes respectivamente. El cabezón siempre le había ganado a Costas, y la prueba era el campeonato nacional obtenido por Universitario por aquel lejano 2009, en aquella final contra Alianza Lima. Nuevamente se necesitó a Cristian Cueva para resolver el partido. El mismo Aladino le brindó un pase preciso a Luis Iberico, quien anotaría el único tanto del encuentro. Otra vez se ganaba 1-0, el marcador favorito de Reynoso. Otra vez Perú mostraba un partido aburrido y para dormirse. Pero el optimismo de los chauvinistas era enorme. Decían que Reynoso había vencido a Bolivia en la altura de Arequipa. En parte sí es cierto, pero Perú empezaba a generar poco ataque, y eso ya era un indicio de que lo peor estaba por venir. Decían que Reynoso iba a vencer a Bolivia en La Paz por primera vez solo por ese triunfo en un amistoso. Aquel partido también sería el último en que veríamos el mejor nivel de Cristian Cueva en la selección peruana. El 2022 terminaría para Juan Reynoso relativamente bien, habiendo jugado 4 partidos amistosos, solo perdiendo el primero y ganando los siguientes 3 de forma consecutiva, con 6 goles a favor y 2 en contra. Parecía que Reynoso lograría destacar con la selección. No obstante, le pasaría lo mismo que en todos los clubes donde dirigió. Solo le iba a salir bien las cosas en el primer año, en los demás le iría de mal en peor. Ahora pasemos al año 2023. Ya la marca alemana Adidas había presentado la nueva camiseta que iba a vestir Perú en todas sus categorías. Obviamente, esta se llenó de críticas, pues los hinchas encontraban tremenda similitud de la camiseta peruana con la de River Plate de Argentina, quien también era vestido por la marca alemana. La selección que estrenaría sería la Sub-20 de Perú, que era dirigida por, oh sorpresa, Jaime Serna, cuñado de Juan Reynoso y miembro del comando técnico de la selección del mismo. Este entrenador dio el anticipo de lo que le iba a pasar a la selección absoluta al mando de Reynoso. Un desastre total. La Sub-20 no sumaría punto alguno en el Sudamericano, celebrado en enero, y solo anotaría un gol, quedando fuera del Mundial de Indonesia de la categoría. La selección mayor, por su parte, se enfrentaría a 2 potencias futbolísticas, Alemania y Marruecos. Esta última venía de ser la revelación del Mundial de Qatar 2022, al quedar en el 4º lugar, y siendo la primera selección africana en conseguirlo. Como cereza del pastel, Reynoso no convocaría a ningún jugador nuevo, seguiría llamando a lo mismo de la era Gareca, cuando al principio decía hasta el hartazgo que haría el recambio generacional, cosa que nunca hizo. Dichos partidos terminaron por demostrar que Juan Reynoso era un incapaz, pues ante Alemania mandó una oncena ultradefensiva, con una línea de 5 y poniendo al nefasto de Raúl Ruiz Díaz como único delantero. Aquel encuentro fue mero trámite para Alemania, pues solo necesitó 20 minutos para anotar los 2 únicos goles del partido, aunque ese 2-0 fue engañoso,
pues los teutones pudieron llenarle la canasta a Perú de no ser por Pedro Galese. Este partido fue uno más de los tantos que tuvo Reynoso, en donde la selección no remataría al arco ni una sola vez. Las críticas nos hicieron esperar, obviamente, y muchos hinchas que en su momento apoyaban al director técnico nacional estaban empezando a soltarle la mano y teniendo un presentimiento de que se venía lo peor para la blanquirroja. Día después vino el partido contra Marruecos, en donde Perú mostraría cierta mejoría. El empate sin goles ante los africanos parecía ser un buen resultado, si se viera obviamente por el resultado. Por primera vez en la historia de la selección peruana se sumaban 2 partidos al hilo sin disparar al arco. Tras estos amistosos, Reynoso, en vez de reconocer los errores cometidos, bien suelto de huesos, salió a decir que estos partidos serían tomados como un total aprendizaje y que no le preocupaba en lo más mínimo no haber disparado al arco ante selecciones que están dentro del top 40 del ranking FIFA, olvidando por completo que los rivales de las eliminatorias estaban en su mayoría dentro de ese top. Como le acabo de decir a los muchachos, lo resumo todo en 2 palabras: total aprendizaje. Si hubiéramos tenido rivales de repente a equipos hoy FIFA en el ranking arriba del 40 y no llegas una vez, puede ser preocupante, pero ante equipos que sostienen y que a más de uno los hace pasar malos ratos, vimos el juego de Brasil el sábado. Yo lo que apelaría es quizás ver siempre el medio vaso lleno. Es decir, que Reynoso estaba aprendiendo recién a ser un director técnico. Esto sumado a que, según sus palabras, se quedaría por Europa para conocer los diferentes estilos de juego que había, agregando en una entrevista para un medio local que se había capacitado durante su estadía en Europa en los clubes españoles Sevilla y Atlético de Madrid, 2 equipos ratoneros, pero que al menos atacaban. Al final, nada de eso sirvió, pues siguió cometiendo los mismos errores de siempre. Durante ese lapso, Juan Reynoso saldría a defender a Raúl Ruiz Díaz, en donde lo definió como un jugadorazo y que era un espectáculo verlo entrenar. Y se va a destapar en los momentos importantes y que por ahí la gente menos espera. O sea, la categoría de Raúl es irrefutable y Raúl, tú lo ves entrenar y lo que voy a decir de repente alguno se va a reír, y es un espectáculo. O sea, los compañeros se sientan a verlo definir y te define con derecha, con izquierda, de cabeza. Y bueno, llegará su momento. El Puma Carranza, un completo analfabeto del fútbol, salió a defender a su amigo, diciendo que él sí trabajaba a diferencia de Gareca y que los estrategas peruanos son mejores que los extranjeros. Pero lo más gracioso es que Juan Reynoso salió a decir que Perú, a su mando, iba a clasificar en el 3er o 4.er lugar de las presentes eliminatorias. Aquella estadía de Reynoso por Europa se la pasaría viajando a entrevistarse con los jugadores que ya conoce, a reunirse con ellos, conversar, etc. Algo totalmente sin sentido. Lo único bueno, se podría decir entre comillas, es que se entrevistó con Oliver Sone, jugador danés de ascendencia peruana, por parte de su abuela, quien se mostró en todo momento dispuesto a defender la casaquilla peruana. El popular gringo también marcaría la salida de Reynoso, pero eso se comentará más adelante. Llegamos al mes de junio, donde se jugarían los 2 últimos amistosos antes del comienzo de las eliminatorias sudamericanas. Dichos amistosos se jugarían en Asia y los rivales serían Corea del Sur y Japón. Juan Reynoso, nuevamente, no llamó a nadie nuevo, volvería a llamar a los mismos de la convocatoria pasada. Ante el país de los BTS, Perú jugaría el único mejor partido en toda la era Reynoso, y un solitario gol de Brian Reina tras pase de Paolo Guerrero, quien hacía su regreso a la selección, decretaba el triunfo por 1-0 ante Corea del Sur. Otra vez se ganaba por la mínima, cuando en algunos trámites del juego Perú pudo aumentar el score, pero Reynoso no quiso eso, y afortunadamente Corea del Sur no nos volteó el partido. Tras este partido, la página de Facebook llamada Reynosismo publicaría un texto en donde halagaba al mediocre director técnico, resaltando solo los partidos ganados y tomándole menos importancia a los partidos perdidos, diciendo además que solo los aliancistas tenían cólera del éxito de Reynoso. Y sí, esa página era 100% hincha crema. Dicha página dejó de poner esas publicaciones luego de que Reynoso cosechó derrota tras derrota, e incluso cambiaría el nombre de dicha página. El último partido previo a las eliminatorias sería ante Japón, donde Perú demostraría un pésimo rendimiento en el campo, sumado al sistema de juego de Reynoso.
Los samuráis tuvieron una efectividad del 100%, pues los 4 remates que hicieron al arco los convirtieron en gol. Perú se despedía de Asia perdiendo por goleada, con un contundente 4-1. Este partido marcaría el adiós momentáneo de Cristian Cueva, quien estaba en bajísimo nivel. Lejos de reconocer el desastre de partido que planteó, Juan Reynoso salió en conferencia de prensa postpartido a decir que se iba ilusionado de esta gira, dando a entender que la goleada no le importaba en lo más mínimo. La verdad me voy muy ilusionado de esta fecha FIFA. Creo que en las sumas y restas tuvimos más buenos momentos que malos. A la llegada al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Juan Reynoso se comportó malcriado con la prensa, demostrando que nunca cambió y que su egocentrismo y cara de concreto no había cambiado en nada. Les dijo a los periodistas que habían ido al aeropuerto: nadie los ha citado aquí. Vamos a hablar en su momento, nadie lo citó aquí, nadie lo citó aquí. Que darle nivel a la selección y se hablará en su momento, en una rueda de prensa. A modo de conclusión, Perú terminaba los amistosos del 2023 con un saldo de 2 derrotas, una sola victoria y un empate, solamente 2 goles a favor y recibiendo 6 goles en contra. Nada con qué ilusionarse. Reynoso demostraba cada día más que no estaba preparado para el buzo de la selección. Antes de ir de lleno a los partidos de las eliminatorias, quiero resaltar algunas cosas que sucedieron luego de los amistosos de junio, los cuales son las declaraciones absurdas de Reynoso cuando dio la lista de convocados y los disque futurólogos de YouTube que ponían a Reynoso como el mejor director técnico del mundo y que era mejor que Gareca. Comencemos con esto último, pues es algo que yo mismo viví e incluso tuve un intercambio de palabras con estas personas que tenían escaso conocimiento sobre lo incapaz que podía ser Reynoso. Es que de verdad no me cabe en la cabeza cómo podía existir hinchas que de verdad creían en Reynoso, aún sabiendo que los directores técnicos peruanos son limitados y mediocres, que no le ganan a nadie y que incluso hasta en Bolivia fracasaron, como fue el caso de Roberto Mosquera. Lo gracioso es que me encontré con un futurólogo que en varios videos míos e incluso de otros colegas hacía un copia y pega de sus comentarios, en donde decía que Reynoso era mejor que Gareca y que nos iba a clasificar quintos en las eliminatorias, así como poniendo al Perú de Reynoso como el campeón de la siguiente Copa América y futuro semifinalista del Mundial 2026. Agregado a que decía que Reynoso tenía de hijos a los directores técnicos argentinos y que Perú iba a terminar invicto en estas primeras 4 fechas. Incluso se autoproclamaba futurólogo y obligaba a que se suban a la cabezoneta y que todo lo que él decía se iba a cumplir. Otro canal de YouTube se llamaba Rey Midas Reynoso y ellos ponían a Perú en el 4.º lugar de la tabla y decían que el Rey Midas Reynoso lo iba a lograr. No obstante, esto no sería lo único que me pasaría en la plataforma de YouTube, pues cuando subí mi video de crítica a Juan Reynoso, luego de los partidos amistosos, que por si no lo has visto te lo dejo en la pestañita de aquí arriba, tuve comentarios que me querían hacer creer que yo estaba equivocado y que lo que decía eran puras falacias, desde que no creía en el potencial de un director técnico peruano hasta que no querían verme celebrando luego de que Reynoso empiece a ganar los partidos y nos lleva al mundial. Incluso me llamaron viuda de Gareca y que el enemigo de un peruano era otro peruano. Para poner la cereza en el pastel, me encontré con un hincha crema en Instagram que, dejándose llevar por el chauvinismo y por su equipo la U, menospreciaba a Gareca, diciéndole que fue un vago y que Reynoso era el mejor estratega de la selección y que este se iba a quedar hasta el año 2030. Obviamente, todo con palabras muy subidas de tono. Este también me insultaba en mis videos, burlándose de Gareca y asegurando que su Reynoso tenía para rato en la selección. Y al final, ¿qué pasó? Pues lo que había indicado en mi video criticando a Reynoso. Perú fue un desastre y no le ganaba a nadie. Lejos de aceptar los errores, el futurólogo terminaría eliminando su cuenta de YouTube y los comentarios en donde se la lactaba a Reynoso. Los que comentaron mi video ni siquiera me respondieron, luego de los horribles 6 partidos de eliminatorias al mando de Reynoso. Ni qué decir del hincha crema de Instagram, se quedó sin argumentos y no respondió cuando le escribían por qué no daba la cara luego de estar tan seguro que Reynoso era el mejor director técnico. A lo mejor sigue escondido con los otros reynosistas en su cueva, pero no soy rencorista. Les doy la oportunidad de comentar en este video a ver si realmente aceptan que se equivocaron.
La convocatoria previa a los duelos ante Paraguay y Brasil el 7 y 12 de septiembre, respectivamente, dejó más dudas que certezas. Primero se volvió a convocar al inútil de Carlos Ascuez, que días antes había cometido un blooper jugando por su club, la César Vallejo. Luego, Juan Reynoso recién decidiría convocar a rostros nuevos en la selección, como Joao Grimaldo, Brian Reina, Piero Quispe, que debieron haber sido probados en los amistosos y no recién en partidos oficiales. Sumado a esto, la insistencia del cabezón por el imitado de Andy Polo, por Anderson, yo siempre la cago Santa María, y por Raúl Ruiz Díaz, a quien defendió diciendo que era un jugadorazo y que no se podía dar el lujo de no convocarlo. Para mí sí es necesario. Y así hubiera estado Gianluca, lo hubiéramos llamado a Raúl. Y coincido contigo en que es un jugadorazo. Y hoy no nos podemos dar el lujo de dejar a jugadores de ese nivel fuera de la selección. Esta convocatoria terminaría por dejar fuera a Oreja Flores, Cristian Cueva, Alexander Callens y Gianluca Lapadula, todos ellos por lesión. Lo curioso es que Reynoso mencionó que en la convocatoria estaban los jugadores que se merecían estar, lo cual fue absurdo, pues los jugadores que mencioné en un principio, como Polo, Ruiz Díaz, Santa María, Ascuez e incluso Valera, no merecían estar convocados. Como si esta convocatoria no fuera suficiente, días previos al partido, los diarios peruanos mostraban imágenes de la Videna cercada totalmente con cortinas negras. Cuando se supo el porqué de esta situación, más de la mitad de hinchas no aguantaron la risa. Juan Reynoso había sido el responsable de aquella tapadera, pues quería, según su criterio y su imaginación, evitar que los espías paraguayos, brasileros y de los demás países vean su estrategia y que se la vayan a copiar, como si su estrategia fuese la mejor del mundo. Esto sumado a que no dejó entrar a algunos periodistas a cubrir los entrenamientos, pues incluso sospechaba de ellos, pues creía que ellos mismos le podían pasar las tácticas a sus rivales, ni qué decir de que prohibió que los jugadores se acerquen a los hinchas a saludarlos, como era costumbre, porque entre comillas, podían haberlos desconcentrado a sus dirigidos. Tras esto, los clásicos banderazos desaparecieron durante la estadía de Reynoso en la selección. En menos de un año, Reynoso ya empezaba a mostrar su delirio de persecución, a mostrar su verdadero yo y a romper la relación del hincha con la selección. Esto solo era la punta del iceberg, ya que lo peor todavía no llegaba. El debut de la selección peruana en las presentes eliminatorias no llenaba de muchas expectativas a los hinchas, pues a diferencia de las eliminatorias pasadas en donde se tenía a un director técnico de calidad y que sí sabía hacer las cosas, ahora se contaba con un director técnico que solo sabía jugar a la defensiva, que ni siquiera tenía un once definido y mucho menos había demostrado algo bueno en los amistosos previos. Como dato extra, el fixture de la eliminatoria a Qatar 2022 se repetiría para las presentes eliminatorias. La blanquirroja debutaría el 7 de septiembre del 2023 en Ciudad del Este ante Paraguay. En este partido, los guaraníes pudieron haberse ido con una ventaja de hasta 3 goles solamente en el primer tiempo, pero los palos y la figura de Pedro Galese evitaron que nos llenen la canasta. Cerca del final del primer tiempo, Luis el Rayo Advíncula sería expulsado y Perú quedaría con 10 jugadores por el resto del partido. Para la segunda mitad, Perú solo se dedicaría a defender y Paraguay atacó desde el minuto 1. Nuevamente los palos y Pedro Galese, quien se convertiría en la figura del partido, nos salvarían de ser goleados. Lo único rescatable sería aquel remate al palo de Paolo Guerrero que evitaría el gol de Perú. Fue la única ocasión clara que tuvo la selección durante todo el partido. Perú rescataba un empate con sabor a derrota en su debut y sumaba su primero de muchos partidos en las eliminatorias sin rematar al arco, ya que los tiros al palo no cuentan como remates al arco. Esto agregado a que sería el primero de los 5 partidos que Perú no anotaría ni un gol. Lejos de llenar de preocupación, los reynosistas creyeron que el resultado obtenido era obra de Juan Reynoso, cuando en realidad fue gracias a Galese que los paraguayos no nos golearon. Pero llegaría una pequeña luz al final del túnel, ya que Mr. Chip, conocido estadístico español, dio el siguiente dato. La selección que empataba sin goles en su debut eliminatorio de visita terminaría clasificando al Mundial. En el caso de Perú, esto tenía un contra, pues Perú cada vez que ha empatado o perdido de visita ante Paraguay, terminaba por no clasificar a la Copa del Mundo. Esto en el formato de eliminatorias, obviamente. 5 días después de aquel partido, Perú recibiría en el Estadio Nacional de Lima a la siempre favorita Brasil. A decir verdad, yo esperaba que Perú perdiera y por goleada.
Sin embargo, esta vez Juan Reynoso había planteado mejor el partido. Brasil no sabía cómo llegar al área de Perú, ya que la blanquirroja se dedicó a defender, más no a atacar. La canariña se había puesto 2 veces adelante en el marcador, pero el VAR le había anulado en ambas ocasiones los goles. Este partido también marcaría el debut de Joao Grimaldo en la selección mayor, así como Renato Tapia demostraba que podía ser de utilidad en la saga defensiva central. Perú estaba obteniendo un puntazo de oro, le estaba logrando empatar nuevamente a Brasil en Lima, algo que no había ocurrido desde la era Chemo del Solar. Sin embargo, si alguien podía malograr el juego de Reynoso, era el mismo Reynoso. A falta de 15 minutos para acabar el partido, el cabezón decidió hacer entrar a Raúl Ruiz Díaz, jugador intrascendente en la selección, y él mismo demostró por qué era muy criticado por la hinchada. A falta de 1 minuto, Ruiz Díaz pierde el balón y fuerza un córner que pudo haber sido evitado. En dicho córner, Reynoso decide mandar a la Pulga a marcar al mejor cabeceador de Brasil, Marquinhos, quien a vista y paciencia de Ruiz Díaz, cabeceó y anotaría el único gol del partido en el último minuto. ¿Quién en su sano juicio manda a un enano de 1,65 m a marcar a un jugador de 1,80 m? Pues el mediocre de Juan Reynoso. La postal del partido nos dejaría a un Paolo Guerrero reclamándole a Ruiz Díaz por su débil marca y también reclamándole a Juan Reynoso por haber puesto a jugar a la Pulga. De esta manera se escapaba un empate valiosísimo para Perú. Y las críticas obviamente nos hicieron esperar. Luego, en la conferencia de prensa post partido, Juan Reynoso dijo que mandó a Ruiz Díaz al primer palo a marcar porque así lo hacía en su club. Esa pelota habíamos replanteado, estaba yendo Paolo y André al punto penal. Habíamos pensado que Raúl, como lo hace en su club, lo ha hecho en México, en todos lados, vaya al primer poste y Paolo vaya al punto penal porque las pelotas más peligrosas las estaban tirando entre el primer poste y el punto penal. No obstante, día después, el entrenador del Seattle Sounders, en donde juega Raúl Ruiz Díaz, salió a decir que nunca mandaba a Raúl a marcar al dicho palo. Tras esto, Raúl Ruiz Díaz no volvería a ser llamado por Reynoso. We don't put Raúl in the near post space on defending set pieces ever. That's my only comment. And the coach of Peru, that's his prerogative where he chooses to put Raúl. Perú terminaba la primera fecha doble con un punto de 6. El balance no era tan malo, o eso se creía, ya que se celebraba tontamente el haberle complicado el partido a Brasil y el no perder con 10 hombres ante Paraguay, ignorando por completo que Perú tenía 0 idea de juego y 0 ataque. Perú jugaría la siguiente fecha doble en el mes de octubre ante Chile en Santiago y ante la campeona vigente del mundo, Argentina, en Lima. Perú primero iría a Santiago a enfrentarse a Chile el 12 de octubre del 2023. ¿Les suena esta fecha? Para los que no lo recuerdan, justamente un 12 de octubre, pero de 1997, Perú perdía la clasificación al Mundial de Francia 98 ante el mismo rival en la misma cancha por un resultado de 4-0. ¿Quién fue el protagonista? Juan Reynoso, quien era el capitán de la selección y a quien se le dio la tarea y responsabilidad de marcar a Marcelo Salas. Todos ya sabemos lo que pasó. El matador Salas nos anotó 3 de los 4 goles y los 3 fueron directamente culpa de Juan Reynoso, quien siendo el capitán se orinó de miedo en la ceremonia de himnos y contagió ese miedo al resto del plantel. 26 años después, Juan Reynoso se encontraba ante una oportunidad histórica, la oportunidad de su vida, no solo de poder limpiarse la cara de haber sido el capitán cobarde aquella fatídica noche en Santiago, sino de también ganarse la confianza de sus detractores, al vencer a un Chile que no era ni la sombra de la generación dorada bicampeona de América. Incluso venían con la baja de que Arturo Vidal no había sido convocado. La cereza del pastel fue que finalmente Oliver Sone, lateral danés con raíces peruanas, pudo ser convocado para esta fecha doble. Todo estaba a favor para que Perú consiguiera un resultado histórico de poder vencer a Chile por primera vez en Santiago por las eliminatorias, luego de haber hecho un partido más que decente ante Brasil la fecha pasada. Sin embargo, esa ilusión empezó a desvanecerse cuando, días antes del partido ante Chile, en la conferencia de prensa, un periodista le preguntaba a Reynoso si este partido sería como la oportunidad ideal de cobrarse la revancha de 1997. El cabezón se hizo el desentendido. Difícilmente un 12 de octubre pasará desapercibido para Juan Reynoso, aunque él prefiera no recordar esa fecha por lo ocurrido en 1997. ¿Qué diferencias ve entre ese entonces
con el clima que se vivió aquella vez en el partido del 12 de octubre del 97 y este que se jugará mañana? Dice por el frío. ¿Ah? Yo 12 de octubre me acuerdo del descubrimiento de América, ¿no? Chile no es un lugar que le procure sentimientos encontrados, sino simplemente un pasado turístico. Siempre es un gusto regresar a Chile, me ha tocado venir a jugar, a pasear, a esquiar. No conocía esta parte, es una parte nueva de Santiago. Menuda fecha para coincidir con este partido. 26 años después, ¿será verdad que es una revancha para Reynoso? Llegamos al día del partido y ya desde la alineación inicial que puso Reynoso, el cual pondría a doble lateral, agregado a que dejó fuera a Franco Sanelato y ni siquiera hizo ingresar a Joao Grimaldo ni a Piero Quispe, se pudo uno dar una idea de que Reynoso saldría ese día a no perder. Seguía insistiendo por el siempre intrascendente Andy Polo y por Canchita González, que solo era un estorbo y no marcaba la diferencia. Chile estaba preocupado porque su lateral derecho estaba descubierto y era muy vulnerable. Cualquier entrenador capacitado se hubiese dado cuenta de esa flaqueza y decidiría atacar por ese lugar débil. Pero recuerden que estamos hablando de Juan Reynoso, un estratega mediocre, si es que se le podría llamar estratega, que no sabe de nada de estrategia, más que tirarse para atrás y esperar un milagro. Estaba ratoneándole al peor Chile de los últimos años, una cosa increíble. Pero no se podía esperar mucho de alguien como Reynoso, que fue un mediocre como jugador y como entrenador. Comenzó el partido y como si eso no fuera suficiente, Perú volvería a tener cero ataque, incluso un córner. Sí, así como lo oyen, tuvo un córner a favor nuestro, pero terminaría ese córner en los pies de Pedro Galese. Como plus, Carlos Zambrano se terminaría lesionando y entraba en su lugar Anderson, yo siempre la cago, Santamaría. Y como si eso no fuera suficiente castigo, Luis Advíncula se había sumado al ataque, cuando el lateral derecho de Chile, Matías Catalán, había sido reemplazado por lesión, lo cual nos daba una oportunidad de oro para explotar la velocidad del Rayo. Pero Juan Reynoso le gritaría a Advíncula que se quedara en su lugar, que no ataque, demostrando que había salido a conservar el empate y no a ganar el partido. Anderson Santamaría sería el causante de la derrota de Perú. Chile, sin hacer gran cosa, nos vencería por 2-0. Diego Valdés anotaría el primer gol a los 74 minutos, tras un córner en el cual Santamaría no marcó. Y sobre el final, otra vez Santamaría sería el protagonista, pues a este se lo sacan con el cuerpo, como si fuera un globo, y tras un centro, Marcelino Núñez, en complicidad con Marcos López, anotaba el 2-0 definitivo. Chile ganaba por primera vez en las eliminatorias y le salvaba la cabeza a su director técnico Berizzo, por el momento, mientras que Reynoso demostró que es un cobarde y que volvió a arrugar como lo hizo en el año de 1997. El peor Chile le había ganado a un Perú que sumaba su tercer partido al hilo sin disparar al arco y sin anotar gol. La poca confianza que se le tenía al estratega peruano se estaba empezando a resquebrajar y varios hinchas, a excepción de sus incondicionales, ya pedían su cabeza en bandeja de plata. Lejos de calmar a la afición, Juan Reynoso saldría a la conferencia de prensa postpartido a hacer lo único que sabía hacer, no aceptar sus errores, mencionar incoherencias y seguir hablando más estupideces. Sería repartir culpas y la verdad no me interesa repartir culpas, lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Como bien dices, trabajamos y bastante el tema de los automatismos en ataque, no se está viendo reflejado por momentos. Pero bueno, hoy es un día, la verdad, muy triste para todos porque esperábamos otro partido. Y la verdad no lo interpretamos como lo que esperábamos. Y en el escenario malo pasó muchas cosas de que se habían anticipado. Y esa es responsabilidad mía. Y no tengo más que comentar porque sería caer en pretextos o argumentos que la verdad hoy no suman. Ahora venía Argentina en Lima, la cual en la vida Juan Reynoso, con su juego mediocre y fracasado, iba, aunque sea, a rascarle un empate. Antes de pasar de lleno a este partido, Juan Reynoso saldría en conferencia de prensa, previo a este encuentro, con los campeones del mundo, a aclarar lo que había ocurrido en el partido ante Chile. Lejos de convencer a la hinchada, solo salió a decir tonterías y a dar cólera, porque habló sobre lo que era disparo al arco, y dando a entender que Perú sí estaba jugando bien. Y de ahí de las críticas, ¿qué te puedo decir? Es el costo de este lindo cargo. No es que nosotros seamos defensivos, es que nos adecuamos de acuerdo a los rivales. Todos los partidos son distintos.
Y se los comento porque no quiero venir a convencerlos, es lo que menos quiero. Te van a decir a qué apostamos más en los entrenamientos. Y te firmo que no es a defendernos. Y con lo que me dice la estadística, ¿qué te digo? Es cuestión de interpretación. O sea, ¿qué es disparo al arco, no? Que debería ser un tema muy, muy sencillo. Yo vi que tiramos al arco, no fueron quizás a la portería. Chile pudo haber tirado 3, que Pedro las agarró del costado, una importante que nos rematan ahí a boca de jarro, que fue gran atajada. Hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol. Y de Chile y de Perú estuvimos casi ahí. En rematos al arco tal cual, hubo situaciones donde rematamos y interceptaron sus defensivos, que pelotas complicadas que iban. Pues eso te digo, es muy subjetivo. Yo la verdad hoy en el fútbol cuando priorizan la estadística, yo como que interpreto que no entienden tantas cosas del juego. Hoy la verdad el fútbol habla de expectativas de gol, no tanto de tiros al arco. Como si esto no fuera suficiente, Juan Reynoso mandaría declarar ante la prensa en la Videna a Oliver Sone, que no jugó ni un solo minuto ante Chile. Esto fue lo más estúpido, pues Oliver todavía no hablaba español. Entre sus declaraciones que se pudo traducir, mencionó que la selección era un buen equipo, pero que le faltaba una sola cosa: atacar. Error fatal de mi querido Oliver Sone. Juan Reynoso se sintió humillado por decir que Perú debía ser más ofensivo y por eso decidió dejarlo fuera de lista del partido ante Argentina. No lo puso ni siquiera en la banca de suplentes. Prefirió poner en su lugar al super suplente de Sporting Cristal, Nilson Loyola, que era el suplente del equipo cervecero. Esto agregado a que se volvió a cambiar la saga central, poniendo de forma increíble a Anderson Yo Siempre La Cago Santamaría. Andy Polo volvía a ser titular y arrancaba Franco Sanelato por primera vez en el 11 titular. Reynoso creía que estaba dirigiendo un club, ya que ahí siempre hacía la rotación de equipo, cambiaba de 11 cada encuentro, y le dio resultado, obviamente, pero en una selección no debía hacer eso, pero a él le dio igual y cambió el equipo de todas maneras. Salvo por Pedro Galese, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotun, los demás eran otros jugadores. No le dio la oportunidad nuevamente a Brian Reina, Joao Grimaldo ni a Piero Quispe de arrancar el encuentro, de quienes hablaría luego del partido. Por más que parezca difícil de creer, la selección albiceleste comandada por Lionel Messi parecía ser los locales, pues incluso los hinchas peruanos apoyaban a Argentina y daban por utópico una victoria peruana. El banderazo blanquirrojo se convertiría en un banderazo albiceleste. Miles de hinchas hacían filas por poder tener una foto con la Pulga Messi. Hablando ahora sí del partido, aquel 17 de octubre del 2023, Reynoso acabaría con la poca confianza que algunos hinchas todavía le tenían. Perú jugaría un pésimo partido ante Argentina, que sin apretar el acelerador y a modo de entrenamiento, vencería por 2-0 a la blanquirroja, que nunca tuvo reacción en el campo. Lionel Messi marcaría los 2 goles del albiceleste a los 32 y 42 minutos del primer tiempo. De esta manera, la Pulga rompía la maldición de no haberle podido anotar nunca a la selección peruana ni a Pedro Galese por eliminatorias. Lo poco bueno que quedaba de la era Gareca, Juan Reynoso se encargó de hacerlo pedazos definitivamente. Como si eso no fuera suficiente, luego del segundo gol de Messi, se escucharía a los hinchas gritar la frase que los acompañó durante los siguientes 2 partidos: fuera Reynoso, constantemente. Ahora por izquierda en el área, cuidado, puede haber peligro, se le quedó a Julián Álvarez, ahora Messi. Dios mío. En el final del primer tiempo, nuevamente Lionel Messi, el número 10, el capitán de Argentina, la manda a guardar. A ver. Y el equipo peruano. Fina. Y la gente comienza a gritar fuera Reynoso, ¿no? La gente comienza a gritar fuera Reynoso. Están revisándola, pero la gente aquí en el Nacional, fuera Reynoso. En el segundo tiempo, con el partido ya totalmente perdido, Reynoso metería 5 cambios de golpe, como diciendo: la cagué, me equivoqué. Metería a Joao Grimaldo, Brian Reina, Sergio Peña, Miguel Trauco y a Renato Tapia.
una improvisación total. Argentina decidió bajar las revoluciones, ya que si las mantenía, ese partido terminaba en otro 6-0, como en el Mundial del 78. Como si esto no fuera suficiente sufrimiento para nosotros, la hinchada peruana abandonaría el Estadio Nacional cuando todavía faltaba más de media hora por jugarse, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Esto sumado a que se metieron a la cancha varios hinchas peruanos a querer tomarse foto con Messi. Un hincha llevó la peor parte, porque los de seguridad del estadio, en compañía de Pedro Galese, lo detuvieron y el golero peruano, en un arranque de frustración y rabia, le arrebataría el celular al hincha y lo tiraría lejos de la cancha, rompiéndole obviamente el artefacto telefónico. El partido terminó 2-0 y Reynoso registraba 4 deshonrosos récords. Permitió a Messi marcarle a Perú por primera vez en eliminatorias, ser el primer director técnico peruano que pierde contra Argentina en Lima por eliminatorias por primera vez, sumar 4 partidos al hilo sin siquiera disparar al arco y sumar 4 partidos consecutivos sin anotar un solo gol. Como plus, el estadístico Mr. Chip salió en sus redes sociales a mencionar que ninguna selección que ha pasado 4 partidos sin disparar al arco y sin anotar un gol ha logrado ir al Mundial, una cosa espantosa. Luego, en la conferencia de prensa postpartido, Juan Reynoso clavaría el primer clavo de su ataúd, pues desprestigiaría por completo la liga peruana, diciendo que los jugadores del medio local no rendían más de 60 minutos y que Nilson Loyola estaba en mejor nivel que Oliver Sone. La ausencia de Oliver Son entrando al equipo titular contra Chile y hoy ausentándose de la lista final, ¿a qué se debe? Porque vimos a otros estos días, mira, se dan dos situaciones muy distintas. Previo a Chile, con algunos trabajamos una sesión, con otros prácticamente ninguna, y con algunos otros de los que vienen a Europa también. Recién lo pudimos ver a Oliver y en el análisis vimos que otros estaban mejor para este partido. Y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Y esa es las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco, una potencia, una energía. Minuto 50 estaba liquidado. Tras el partido, los hinchas pedían la cabeza de Juan Reynoso, pidiendo que se largue y que ha destruido por completo lo que había logrado construir Gareca, aunque claro, había todavía algunos que confiaban en Reynoso. El periodista peruano Eddie Fleischmann, sin pelos en la lengua, salió en su canal de YouTube a decirle sus 4 verdades a Reynoso. Juan Reynoso, en la conferencia de prensa que dio previa al partido, cuando le preguntaron por qué el equipo no ataca, por qué el equipo no genera situaciones de gol, por qué el equipo no hace daño, dijo: si me tienen que matar porque es el precio de este lindo cargo, mátenme, pero no maten a los jugadores. ¿Y quién mató a los jugadores? Juan Reynoso. Juan Reynoso, el entrenador de la selección peruana de fútbol, ayer en conferencia de prensa cometió la torpeza, la vergüenza mundial de ir y exponer públicamente a sus jugadores. Pésimo mensaje de líder. Pésimo mensaje de líder. No, por supuesto que en el camino excluir a Oliver Sone de la lista. Una vergüenza. Hoy estuve hablando con gente de la federación que me decía: Juan Reynoso insistió para que pidamos a las autoridades, insistió para que provoquemos que generen la documentación para la abuela de Oliver Sone, para la mamá de Oliver Sone. Insistió para que hablemos con el premier Otárola y nos ha dejado a todos como zapatilla, nos ha dejado en medio de la vergüenza. Le traen un lateral de primer nivel, de una liga mucho mejor que la peruana, formación europea, con un biotipo de otra categoría, con una posibilidad de sumarle a la selección, y lo excluye de la lista y ni siquiera lo pone en banca. ¿Saben qué, señores? Solamente me ratifica lo que les dije hace meses. No quiere jugadores no nacidos en el Perú, no quiere nacionalizados y no quiere jugadores peruanos no nacidos en el Perú. Con la Padula se la va a tener que calar porque no le queda otra.
Pero Juan Reynoso tiene el mismo mal que tantos acomplejados en el Perú. No, el gringo no. Ese es extranjero, ese no nos siente. ¿Por qué tanta extranjeritis? ¿Por qué a los extranjeros les dan la oportunidad y a los peruanos no? Pelotudeces, caprichos absurdos, mediocridad total, complejo absoluto de inferioridad. En pleno partido, con una selección que da un espectáculo penoso, sonriendo en el banco de suplentes y tomando nota como si estuviera en clases. Por favor. Con una alineación fatal, porque ayer lo cantamos aquí, la defensa es un flan. Y cuando metes 4 cambios al inicio del segundo tiempo, estás diciendo la cagué, improvisé, y te estás zurrando en toda la afición y en todos los jugadores. Porque ¿cuál es el mensaje para Loyola? Te improvisé, fallaste, te cambio. Santa María un desastre, apostó por él, sacó a Araujo de la lista. Lo tenía listo a Tapia y no arrancó. Lo tenía listo a Callens y no arrancó. La defensa un flan, porque lo dijimos aquí. La defensa tiene que haber trabajado junta, tiene que tener coordinación, tiene que tener armonía. Un central no funciona solo, funciona en pareja. Una línea defensiva para no dejar enganchado a uno y que no haya offside, como en el segundo gol de Argentina, tiene que haber trabajado junta. Y Juan Reynoso nunca trabajó un solo bloque defensivo en 12 partidos. La mitad de la cancha la improvisó, utilizó a Sanelato, pero lo mató a Sanelato, no da más de 60 minutos. Pero Paolo Guerrero para él sí, en todos los partidos anteriores. Ayer descubrió el señor que Paolo Guerrero es un centrodelantero con poca movilidad, que necesitaban algo que no fuera tan estático. Brian Reina lo mató, no da más de 60 minutos. Se acordó de que tiene el buen pie de Sergio Peña con ritmo europeo. Juan Reynoso ha destrozado a la selección peruana, ha destrozado el vínculo con los hinchas, ha destrozado la confianza del aficionado, ha destrozado la confianza de los jugadores. Todo lo que logró Gareca para empoderar al jugador peruano, para creer en el jugador peruano, para que el jugador peruano se la crea, como tantas veces dijimos, logró cambiarle el chip. Juan Reynoso le devolvió el chip de la mediocridad, del complejo, de la cagonería. De esta manera, Perú cerraba la fecha 4 de las eliminatorias en el penúltimo lugar de la tabla, con un miserable punto de 12 posibles, y con el peor arranque de una eliminatoria. Estaba a nada de superar a Chemo el Solar como el peor estratega peruano que dirigió a Perú en una eliminatoria. Luego de la derrota ante Argentina, la paciencia que muy pocos le tenían a Juan Reynoso se había terminado por completo. La imagen que dejaba el cabezón era la de un egocéntrico que no aceptaba sus errores. Ricardo Gareca, días posteriores al partido contra el albiceleste, vendría al Perú como representante del Banco Scotiabank a dar una charla en la cual mandaría una indirecta a Reynoso, ya que el Tigre mencionó que los jugadores peruanos estaban al nivel de las mejores ligas del extranjero. Los peruanos no corren, mentira. Los peruanos corren, como teníamos chequeada la Liga Argentina, entonces teníamos chequeada la Liga Argentina, teníamos chequeada la Liga Brasilera, porque había estado en Palmeiras. Entonces, teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas, de las mejores del mundo. Entonces, nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas. De las mejores ligas. Entonces... Día después, saldría por fin Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, a brindar una conferencia de prensa, en donde respaldaba la continuidad de Juan Reynoso. Digo respaldar entre comillas, pues en el rostro del popular ciego se veía que no confiaba ya en su pupilo, en su capitán de las eliminatorias a Francia 98, aquel que le costó la clasificación al Mundial, y que 2 años después le causaría su salida de la dirección técnica de Perú. También hablaría acerca de que, finalizada la última fecha doble de las eliminatorias del año 2023, se sentaría con Reynoso a evaluar su desempeño
desde el día 1 que fue seleccionado como estratega de Perú, aunque en la Federación Peruana de Fútbol ya le habrían hecho llegar un ultimátum a Juan Reynoso. De no obtener como mínimo 4 puntos de los 6 en disputa en la fecha doble, sería removido de su cargo. Pero como sabemos, Juan Reynoso tiene sus incondicionales. Uno de ellos fue el periodista deportivo Philly Butters, que, por más increíble que parezca, defendió la continuidad de Reynoso, aduciendo que este último era mejor estratega que Ricardo Gareca, y que incluso si perdiese los partidos ante Bolivia y Venezuela, el cabezón debería seguir en el cargo. Esto agregado a que el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, puso en su cuenta de Instagram un comunicado en el cual respaldaba a Reynoso, ya que, según él, Reynoso y su comando técnico sí trabajaba y no como otros. Esto último fue una indirecta a Gareca, a quien lo tildaban de vago, mientras que a Reynoso lo seguía viendo como la cara del trabajo, cosa que nunca fue. El Ejalder Godos, el popular Pato Lucas Impico y el Tigrillo Navarro también serían otro de los periodistas ayayeros que saldrían a defender a Reynoso, diciendo que debía continuar en la selección, ya que era el mejor técnico peruano de la actualidad. Llegamos a noviembre del 2023, en donde se jugarían las 2 últimas fechas dobles del año 2023. Perú iría a jugar a la altura de La Paz ante Bolivia y recibiría a Venezuela en Lima. Juan Reynoso en conferencia de prensa siguió dando pretextos tontos. Uno de ellos fue que envió a Sonia a declarar luego de la derrota ante Chile para crear un ambiente optimista, según él. Luego de dar su lista de convocados, en el cual sería la primera vez que hacía una convocatoria decente, ya que por fin volvía Gianluca Lapadula luego de una larga lesión, así como se convocó a jugadores jóvenes como Grimaldo, y a jugadores que militaban en la altura, como el Chaca Arias y Walter Tandazo, ambos del Fútbol Club Melgar. No obstante, la prensa le preguntó por qué seguía insistiendo en Andy Polo, a lo que respondió de una forma que daban ganas de agarrarlo a puñetes. Andy Polo, en la mayoría del año, fue él y 10 más. Tanto halago para que al final lo deje fuera de la lista en ambos partidos. Como siempre, bueno, yo he dicho que Andy en muchos momentos del año ha sido Andy, de repente y 10 más. Si eso no era suficiente, la supuesta estrategia que tenía Reynoso para afrontar el partido en La Paz era la siguiente. Viajarían un día antes del partido, para que la altura no les choque y puedan afrontar de mejor manera el partido. Es decir, no iba a haber aclimatación de por lo menos 3 días. Nada de eso, era ir a la guerra sin armamento. El día del partido en La Paz llegó. Se enfrentaban las 2 peores selecciones de las eliminatorias. Bolivia, última con 0 puntos, con la peor defensa de Sudamérica y estrenando nuevo entrenador, el cual era el exfutbolista de la selección brasilera Antonio Zago, quien hace apenas menos de una semana antes del partido había sido nombrado nuevo estratega de la selección altiplánica. Y Perú, penúltima en las clasificatorias, con 1 punto y con el peor ataque de Sudamérica. La contradicción de Juan Reynoso fue increíble, de criticar a Joao Grimaldo, Piero Quispe, Brian Reina y Franco Sanelato en la fecha pasada, diciendo que no rendían más de 60 minutos, los pasó a ponerlos de titular. Volvió a hacer rotar el equipo y en defensa mandaba desde el arranque a Carlos Zambrano, quien estaba en un bajísimo nivel y apenas había logrado jugar 5 minutos en altura con Alianza Lima, y a Marcos López, quien era banca en el Feyenoord de Holanda. Como si esto fuera poco, mandó también a la titularidad a Gianluca Lapadula, quien recién se recuperaba de una lesión, y no a Paolo Guerrero, quien en ese partido sí debió haber arrancado, porque se encontraba jugando por aquel entonces en el LDU de Quito, equipo de altura. La cereza del pastel fue que sus 2 únicos jugadores que rendían en altura, el Chaca Arias y Tandazo, los dejó fuera de la lista, no estuvieron ni en la banca de suplentes. Una improvisación total de Juan Reynoso. Como dato extra, Marcelo Moreno Martins, máximo goleador de la selección boliviana, se retiraba de su selección jugando este partido. El partido comenzaba y desde el primer minuto de juego se vio que este Perú jugaba cualquier cosa, menos al fútbol. A los 20 minutos, un grosero error de un bajo de forma, Carlos Zambrano, le permitió a Henry Vaca anotar el primer gol del partido. Curiosamente, Henry Vaca había sido despedido de Universitario de Deportes por bajo rendimiento. Si antes las esperanzas de ganar eran mínimas, con este gol se volvieron nulas. En este encuentro, lo único rescatable es que por fin se pudo rematar al arco por primera vez en eliminatorias, el cual fue obra de Gianluca Lapadula, aunque el cabezazo de este no fue de peligro, ya que el arquero de Bolivia, Guillermo Vizcarra, lo detuvo sin problemas. Pero la imagen que quedó para la posteridad
no fue una jugada de lujo de Piero Quispe, quien fue lo mejor de Perú en este partido, sino lo fue Juan Reynoso, quien lejos de prestar atención a lo que pasaba en el partido, se dedicó a hacer apuntes en su pizarrita de mierda, como si eso lo ayudaría a remontar el partido, cosa que nunca sucedió. A 3 minutos de finalizar el partido, otro Vaca, Ramiro Vaca, anotaría el segundo gol para Bolivia, luego de un error compartido entre Alexander Callens y Carlos Zambrano. Como si eso no fuera suficiente humillación, en los minutos finales la hinchada boliviana nos hizo el conocido cántico Ole, ole, más bajo imposible. Ah, no esperen, sí caímos más bajo, ya que el partido acabaría 2-0 a favor de los altiplánicos, que sumaban así su primer triunfo en las eliminatorias, y ponía a la blanquirroja última en la tabla con un miserable punto y sin ningún gol a favor. La hinchada peruana, que se había hecho presente en el estadio Hernando Siles de La Paz, volvió a gritar, así como en el Estadio Nacional ante Argentina, la ya muy popular frase, ¡fuera Reynoso! 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 En la conferencia de prensa, el terraplanista y alejado de la realidad, Juan Reynoso, menospreció el triunfo de los locales, aduciendo que nunca fueron superiores a Perú, y que, con respecto a su continuidad, él se mantenía firme hasta diciembre del 2025, ya que la entrega de sus jugadores lo mantenía ilusionado con clasificarse al Mundial, cuando todo el mundo sabía que Perú había vuelto a ser la selección levantamuertos de Sudamérica gracias a Reynoso. De que hoy nos superaron. No comparto, habría que revisar siempre el video. Si me quedo con el uff de la gente, podría ser. Pero siempre uno en el análisis ve otras cosas después de ver una o dos veces el partido. Seguro ahí encontraremos respuestas y en esa respuesta soluciones para revertir el mal momento. Mi contrato es por todo el proceso, pero uno siente la perspectiva del día con día, el minuto a minuto con los jugadores. Yo ese lado me queda tranquilo, entiendo a la gente, la molestia, no comparto obviamente su opinión. Y bueno, el fútbol está hecho de estos momentos y los que marcan la diferencia es quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo y el buen hacer. Tras llegar a Lima, el grito de fuera Reynoso se hizo sentir más, ya que cuando el bus que trasladaba a la selección peruana pasaba por una calle de Lima que daba para regresar a la Videna, los hinchas peruanos gritaban fuera Reynoso. Ahora tocaba enfrentar a Venezuela en Lima, quien venía logrando resultados favorables en fechas anteriores y se encontraba en zona de clasificación directa. ¿Se acuerdan que había mencionado a Philip Butters como principal defensor de Juan Reynoso, junto a Alejalder Godos y el Tigrillo Navarro? Pues bien, ahora ellos ya no soportaban más a Reynoso y pedían su renuncia o que lo despidan, pues hasta ellos ya le habían soltado la mano. Otro ex defensor de Reynoso, Coqui González, en un programa deportivo dominical, habló de que tenía información de que, pasase lo que pasase en el partido ante Venezuela en Lima, es decir, gane o pierda, el ciclo de Juan Reynoso había llegado a su fin, es decir, no iba a continuar en el cargo. Lo que tengo es información, y la información que tengo es que el directorio incluso lo quiso sacar a Juan Reynoso el día jueves, pero por temas de premura y lógicos se decidió que no. Habrá un directorio el miércoles, pase lo que pase. Pase lo que pase, el miércoles hay un directorio y yo tengo información de que la decisión ya está tomada y que el día martes será el último partido. No estoy poniéndolo en condicional, me hago cargo de lo que digo. Que el día martes será el último partido de Juan Reynoso en la selección peruana de fútbol. Información. Eddie Fleischmann, sin pelos en la lengua, volvió a criticar a Juan Reynoso, diciéndole todas sus verdades. Y no solo fueron ellos, hubo otros comentaristas deportivos que ya se habían hartado de Reynoso. En la cabeza, un tipo que es egocéntrico, un tipo que se cree tocado por Dios, un tipo que tiene problemas de relaciones interpersonales, un tipo que normalmente se pelea con todo el mundo, un tipo que es desafiante, un tipo que en la victoria se siente por encima del resto y trata a todos de ignorantes, de folclóricos, de los que están en el fútbol pero no saben de fútbol. A un tipo como ese le dieron la selección y sabíamos lo que iba a pasar. Malos resultados, un equipo ultra defensivo, el abandono de la gente en las calles, una ausencia absoluta
de calor popular de la selección. Esta selección puede caminar por la calle y nadie se les acerca, con la justa alguien le puede pasar la voz y decir, oye compadre, juega bien, compadre, listo, y no pasa de eso. Una vergüenza. Un equipo que ni siquiera ha podido hacer un gol en 5 partidos. Esto no, ni en la época de Pepe, ni en la época de Popovic, ni en la época de Maturak, jamás hemos visto una cosa como esta. Una cosa espantosa. Pero ¿saben qué? Se lo merecen. Se lo merecen quienes eligieron a este tipo. Se lo merecen los chauvinistas estúpidos, llenos de complejos, que andan con la matraca de que sí, que tiene que ya técnico peruano, y que técnico peruano, y que técnico peruano. Técnico peruano, ¿por qué? Si los técnicos peruanos no le ganan a nadie. Los técnicos peruanos no existen en el mundo, como no existen los técnicos ecuatorianos, no existen los técnicos venezolanos, no existen los técnicos paraguayos, no existen. Por eso a Paraguay, ¿quién la dirige? Un argentino. A Ecuador, ¿quién la dirige? Un español. A Chile, ¿quién la dirige? Un argentino. A Colombia, ¿quién la dirige? Un argentino. Porque ellos son más conscientes de su realidad y no andan con esos chauvinismos llenos de complejos, porque estos tipos le llenan la cabeza a la gente de que no, que el extranjero es vago, el extranjero es flojo, viene a robar, se lleva un montón de plata, ¿por qué no le damos la oportunidad a un peruano? Ahí está el peruano. Y este es el mejor de todos. Porque yo no voy a decir que este es uno más de los... No, este es el mejor técnico peruano que hay. Pero no da la talla. Ni mentalmente, ni profesionalmente. No da la talla. Hoy día Perú hizo todo al revés. Como si esto no fuera poco, uno de los sponsors de la selección, Yape, hizo un video en donde pedía que no nos quitasen la ilusión, dando a entender que Juan Reynoso le había quitado la ilusión al hincha peruano, con sus estúpidas decisiones al momento de jugar los partidos. Nuestra bicolor merece los cambios necesarios para que brille de nuevo. No nos quiten la ilusión. Yape. Previo al partido ante Venezuela, Juan Reynoso saldría como siempre lo ha hecho en cada conferencia de prensa, bien suelto de huesos, que se reafirmaba en el cargo de director técnico de la selección, así como que el partido ante Bolivia fue muy bueno, ya que lo vio 2 veces y logró ver cosas interesantes. Un total disparate sus declaraciones. Me veo hasta diciembre del 25, que es mi contrato. Hasta ahí me veo. Pero si algún patrocinador menciona de cambios, creo que el que más quiere el cambio en el fútbol peruano soy yo. A mí lo de Bolivia me gustó. Increíblemente algún colega me dijo que nos habían superado. Yo he visto el video 2 veces, tenemos las estadísticas y bueno, siempre el luf de la gente en el estadio a veces condiciona, pero viendo el video un par de veces, creo que el equipo tuvo una mejora importante en una geografía distinta para nosotros. Llegamos finalmente al 21 de noviembre del 2023, día del partido ante Venezuela en Lima. La Vinotinto venía con una racha increíble y se encontraba en puestos de clasificación directa, mientras que Perú está último y siendo la única selección hasta ese entonces que no había ganado y ni siquiera anotado un gol. Aunque parezca difícil de creer, la selección peruana jugaría sus mejores 45 minutos en toda la eliminatoria. Perú era ofensivo y esa ofensividad tuvo su recompensa. A los 17 minutos, tras un excelente pase de Joao Grimaldo, quien hizo un buen desborde, le permitió a Yoshimar Yotun anotar de cabeza el 1-0 parcial. Era el primer gol peruano en la eliminatoria, el primer gol de Perú en 7 partidos oficiales, si contamos el repechaje ante Australia. Sin embargo, esa sería la única vez que Perú atacaría durante el partido. En el descanso, recibieron las órdenes de Reynoso, quien volvió a su estilo ratonero, salir a conservar el 1-0 y defenderse durante el resto del cotejo. Esto agregado a que sacaría del campo a Grimaldo, Brian Reina y Piero Quispe, porque, según su pensamiento, con el 1-0 era más que suficiente. Pensamiento mediocre, fracasado, de un limitado como Reynoso. Pues bien, ese replanteo le costó caro y Venezuela lograba empatar a los 54 minutos por intermedio de Jefferson Savarino. De ahí el partido fue mero trámite para la Vinotinto, que fácilmente pudo haberse llevado la victoria y dejarnos así con la fea imagen de haber sido vencidos por la Vinotinto por primera vez en Lima en eliminatorias. Afortunadamente no llegó a ocurrir. Luego Reynoso haría entrar a Guerrero, Sanelato y Flores, pero poco o nada hicieron para cambiar el rumbo del partido. Lo más triste y sobre todo decepcionante es haber visto a un André Carrillo sin ganas de jugar, todo apático, literalmente caminando en la cancha, sin ideas, sin ni siquiera intentar desbordar por las bandas, como solía hacerlo antes. La hinchada perdió la paciencia y nuevamente el fuera Reynoso se escuchó al unísono en todo el Estadio Nacional. La gente grita fuera Reynoso, ¿ah?
que es muy claro, ¿no? Fuera Reynoso es lo que vocifera, al menos surge en la que yo estoy más cerca. Perú empataría a 1 con Venezuela, dejando a la blanquirroja en el último lugar de la tabla, con 2 miserables puntos de 18 posibles, y con un solo gol y con 0 ideas de juego. La conferencia de prensa post partido fue el último clavo al ataúd de Juan Reynoso. Salió bien suelto de huesos a decir que no iba a renunciar, porque no veía a Perú en un mal momento, y porque no quería darle un mal ejemplo al peruano de a pie. ¿Cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos, con estos resultados? Sigo pensando igual, Michael. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro, ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada. ¿Crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana? Gracias. Sí, si quieres una respuesta, sí, y estoy seguro de eso. Pero me motiva el compromiso de los muchachos. Yo entiendo que esto es natural, que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano. Se acaba de informar en Liga 1 Radio que Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación, pidió su renuncia. ¿Es cierto eso? ¿Y qué le genera estos rumores, estas informaciones que se viene dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo la verdad no sé nada, no me ha dicho nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1 me lo debió haber dicho que el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Depende que aquí había un proyecto. O sea, a mí cuando me fueron a buscar, todo este escenario que está pasando era una opción. Y esto se habló, se puso en la situación del contrato, previendo una situación mala como la que está pasando. Entonces aquí nadie está siendo engañado. Yo la verdad no soy de decir, bueno, tengo problemas hoy, la gente está inconforme, yo decir me voy. No, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie. Que tengas un problema en el trabajo y digas, no, me voy. Como la gente me grita, me voy. Por lo menos yo no lo veo así, no se lo quisiera transmitir a los jugadores, menos a mis hijos. Creo que para mí el tema va por otro lado. Días posteriores al partido ante Venezuela, Juan Carlos Oblitas se reunió con Reynoso para pedirle, de buenas maneras, que renunciase al cargo de entrenador, que no empeore más las cosas. No obstante, Reynoso se negó, pues solo en su cabeza existía la posibilidad de que las cosas le iban a salir mejor en la Copa América de 2024 y que él era el más indicado para revertir esta situación, y si en caso quisieran despedirlo, le tendrían que pagar todo el contrato, que era hasta diciembre del 2025, ya que el revendedor de entradas, Agustín Lozano, le había hecho un contrato por todo el proceso de las eliminatorias, sin ninguna cláusula de rescisión en caso de los malos resultados. Esta situación molestó a Juan Carlos Oblitas, quien se sintió totalmente decepcionado, ya que recordemos que el popular ciego fue el que lo eligió como reemplazante de Ricardo Gareca. Según algunos medios, antes de finalizar la reunión, Oblitas le dijo a Reynoso: ya me costaste una clasificación a un mundial, por lo ocurrido en Francia 98. No permitiré que me cuestes otra clasificación más. Durante los días posteriores empezaron las negociaciones para poner fin al contrato de Juan Reynoso. Luego de una tensa negociación, se decidió finalmente despedir a Juan Reynoso, pagándole todo lo que le quedaba de contrato, lo cual ascendía a más de $2 millones. Con esto, el 13 de diciembre se hizo oficial la salida del cabezón Reynoso de la dirección técnica del Perú, dejando una desastrosa estadística. De 14 partidos dirigidos en total, solamente ganó 4, y todos fue en calidad de amistosos. Empató 3 y perdió 7, teniendo un pobre rendimiento del 35.71%. Pocos días después de la salida oficial de Reynoso, el popular youtuber y streamer peruano Fanodrich, en uno de sus directos, sacó a la luz una manifestación que había dado el ex gerente de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Ackerman, en donde manifestaba que la contratación de Reynoso para ser estratega de Perú ya estaba cocinado desde mucho antes del repechaje con Australia.
Testigos nos indican que terminado el partido con Australia, Oblitas se dirigió a Lozano. Agustín, llamo a Juan Máximo. Según sabemos, este acuerdo se gestó mucho antes de aquel junio de 2022. Reynoso desde 2021 ya sabía que era el elegido y fue Oblitas quien lo propuso, cuando aún estaba Ricardo Gareca en el cargo. Él maquinó su incorporación y pactó con Lozano para contratarlo. Cuando decían que no tenían plan B, quizás era porque su plan A siempre fue Reynoso. Engañaron a Gareca. Incluso revelaron el monto de su contrato a algunos medios para después responsabilizarlo de que no había querido rebajar sus pretensiones económicas. Todo con el fin de deshacerse del entrenador, que ya les resultaba incómodo para sus propósitos personales y de grupo. Fuerte, ¿ah? Hasta la fecha que hago este video, Juan Reynoso sigue sin encontrar equipo y ya va a pasar un año desde que fue despedido de la selección. Y ni siquiera en México, donde cosechó sus más grandes logros, lo quieren contratar para dirigir un equipo. Tras su despido, quien tomaría las riendas de la blanquirroja sería el uruguayo Jorge Fossati en enero del 2024. Espero que con esto haya quedado demostrado que nunca más un director técnico peruano debe dirigir a la selección peruana, ni en sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, ni mucho menos la selección de mayores. Y bueno, mis queridos amigos, este ha sido el video del día de hoy. Sé que demoré más tiempo de lo normal, pero espero les haya sido de su agrado el tema de hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales que les estaré dejando en la descripción de este video, así como darle like, suscribirse, comentar y compartir el mismo para hacer crecer el canal. Sin nada más que agregar, me despido. Soy Luis06 Perú y conmigo será hasta la próxima.